Boa tarde. Imos dar comenzo logo a esta sesión. Ben, nesta reflexión sobre a fronteira que nos ocupa nesta semana, parécenos indispensable contar co testemuño experiencial, vivencial de quen padece as consecuencias máis nefastas de tantos intereses, controis e ordenamentos. É labor dun pensamento crítico descubrir e analizar os mecanismos que operan na construción e tematización das fronteiras para entendermos como eses mecanismos fan parte das loitas pola hexemonía política mundial, como nos fixeron comprender Alberto Cruz e Ángeles Diez, dos repartos lucrativos dos botíns de guerra, da guerra mesma, das inversións transfronterizas, de como se restan dereitos para que outros sumen dividendos, de como se consolida o libre tráfico de mercancías ao tempo que se afianza a ilegalización das persoas e o seu movimento. Haberá que continuar logo entendendo como os muros do silencio, as fronteiras dos prexuizos, os valados feitos con indiferencia, fan duras as vidas de quen está a convivir con nós nun mesmo territorio, pois o propio foi expoliado, bombardeado ou contaminado cos excesos da produción e o consumo doutros. Para entender esas dificultades, contamos esta tarde ca compañía de Txell Fallé, que titula a súa conferencia Migración e Integración en Galicia. É veciño da Coruña, aínda que naceu en Senegal. Alí era profesor de secundaria, mais tivo que deixar a súa terra para poder axudar económicamente a súa familia. Moitas persoas o coñecemos polo seu blog titulado Senegaliza, onde comparte as súas experiencias, reflexións, as del e as doutros compañeiros. Moitas desas historias, así como referencias a pensadores, literatos ou políticos senegaleses ou africanos en xeral, son recollidas neste libro, Ser Modou Modou, que publicou en 2017 a Asociación Sociopedagóxica Galega. Coa recomendación do libro e agradecendo a Txell Fallé que aceptara acompañarnos esta tarde, damos a benvida e deixo-vos con el. Pediu que antes de escoitar a súa voz, escoitásemos uns segundos a voz de África. Boa tarde. Gracias a la organización para convidarme a contar aquí, en este foro tan relevante, algunas cosas que me tienen pasado y algunas cosas que tengo reflexionado sobre la migración.
non essere aqui de non terme toppado con José Manuel Carril, un homem boa, alla Nakurunya, que me llevó a conocer a gente de la Asociación Sociopedagógica Galega y a publicar un pequeño libro con las minhas experiencias. Gracias, pues, también a ellos. Y gracias a todas y todos, pues, por vir aquí a escuchar y también a hablar conmigo. Fago esta breve introducción en galego porque es un idioma que José Manuel Carril y los editores se relacionan conmigo y es un idioma que intento hablar, pero ainda no lo falo con fluidez, así que para que la conversa flua. Permíteme continuar en castellano el resto de la conferencia. Estoy aquí para hablar de la inmigración y de la integración en Galicia. Para mí es muy importante informar al público y a la sociedad galega de la situación en la que vivimos los inmigrantes a través de mi experiencia. El propósito de esta charla es, en primer lugar, discutir la relación que se establece entre estos dos términos, inmigración y integración. En primer lugar, quiero, a partir de mi experiencia en Galicia, dar una lectura global de la situación del inmigrante en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Si hablamos de inmigración de integración, parece que esa formulación implica que el segundo término, integración, es el punto de llegada del primer término, inmigración. Quiero decir que el fin del inmigrante es la integración. Esto parece una forma de pensar desde el norte. Estarán de acuerdo. Si hablamos de integración como el objetivo de la inmigración, estamos suponiendo que la inmigración es un problema y que la integración es la solución a este problema. Este parece una forma de pensar desde el norte, están de acuerdo. Yo pienso que la inmigración no es un problema. Que la inmigración es un asunto que afecta a la humanidad a todas las épocas. A veces convertimos en problema una situación que nos resulta incómoda. Esta parece una forma de pensar desde el norte. Yo no estoy de acuerdo en que la inmigración sea un problema. Yo no estoy de acuerdo en que la integración sea una solución a nada. Si la inmigración es algo que pasa desde épocas remotas, la integración es algo que realmente no ha sucedido nunca en la historia todavía. Así que en el resto de la charla les hablaré de lo que yo pienso que debe ser una integración real. Y lo haré apoyándome en lo que pensaron grandes intelectuales africanos, a saber, Léopold Sédar Senghor de Sénégal, Aimé Césaire de la Martinique, Ngugi wa Thiong'o de Kenya. Son tres grandes pensadores
hombre de cultura de la historia del pensamiento africano, pero son poco conocidos en el norte del mundo, fuera de las fronteras francófonas. Ellos reclamaron un lugar para su cultura, para su idioma, en un diálogo de igual a igual con el resto de los hombres, con los hombres del norte. Y concluiré que si queremos una integración real, es necesario el conocimiento y el respeto mutuo. Me gusta una frase de Léopold Sédar Senghor qui le explique muy bien, que explique bien esa voluntad de abrazar el mundo desde el propio mundo, arraigarse y abrirse. ¿Quién es Léopold Sédar Senghor? Léopold Sédar Senghor fut el primer président de Sénégal como nación independiente. Un poète, un político, formado en Francia, un humanista. Un personaje clave en la historia política del país, pero también en la historia del pensamiento africano. Él puso a la cultura por delante de la política, quería una política al servicio de la cultura. Un 33% de los presupuestos del Estado, cuando fui presidente, estaba destinado a la educación y a la formación. Este hombre dijo: la negritud es la búsqueda de las condiciones necesarias para la realización de la cultura de lo universal. Palabra importante. Civilización de lo universal. La negritud se define como el conjunto de los valores del mundo negro. Valores como la solidaridad, la hospitalidad y la tolerancia, etc. Junto al patrimonio cultural, lenguaje, espiritualidad, notre visión del mundo. Las condiciones necesarias son, primero, la interpenetración, lo que hoy muchos llaman mestizaje. Segundo, el diálogo, entendimiento, abrirse al otro, escuchar, comprender. Léopold Sédar Senghor habla de arraigarse, abrirse. Primero es conocerse para abrirse y conocer el otro. Léopold Sédar Senghor dijo que el siglo XXI es el siglo del dar y del recibir. Tercer punto, la influencia recíproca. Es recoger bien de otras culturas y dar de los valores de su cultura. Estamos en el mismo mundo, una aldea planetaria. Todo lo que afecta un lado afecta al otro. Lo que hoy muchos llaman globalización. La civilización de l'universel. ¿Qué es? Es la aportación de todas las culturas de los pueblos del mundo. Es un conjunto. Son culturas diferentes dentro un diálogo permanente, lo que llamamos interculturalidad. Este conjunto de culturas descalifica la existencia de una cultura superior a otras culturas inferiores. Aquí se impone la igualdad. Hoy entendemos muy bien que esta visión igualitaria de la relación entre culturas tenía que venir de las culturas oprimidas de África, de Asia, a una palabra del tercer mundo dominado. Como explica Aimé Césaire, el martiniqués,
en su livre Discours sobre el colonialismo, la Europa imperialista ha destruido las culturas africanas. Aimé Césaire hizo un balance del colonialismo y lo que resultó fue un ataque furioso al colonialismo europeo. Para él es un balance muy negativo. Europa ha destruido mucho más que ha construido. Porque Léopold Sédar Senghor dice que la colonización es un mal necesario de una necesidad histórica. Al lado de Aimé Césaire, podemos escuchar la voz de otro gran intelectual africano. Se trata del kenyano Ngugi wa Thiong'o. En su libro Desplazar el centro, desplazar signifie romper las fronteras mentales y desplazar los centros de poder para redistribuirlo y decomponer la hegemonía cultural occidental. 3 ideas clave en su libro. Primero, liberar la cultura del eurocentrismo. Se dice que las culturas occidentales son mejores que las demás culturas. Segundo, liberar la cultura del legado colonial. Hacer creer a los pueblos colonizados que sus culturas no tienen sentido, no vale para nada. Tercer punto, liberar la cultura del racismo. Y aquí dice Ngugi wa Thiong'o, la paz es imposible en un mundo guiado por la idéologie et la pratique del racisme. Continuemos con Senghor. À partir del concept de civilisation de l'universel, Léopold Sédar Senghor hace un llamamiento al diálogo de las culturas, al que hemos referido antes. Él ve en este diálogo el concepto clave para superar los desequilibrios, fuente de conflictos concretamente entre Euroamérica y el tercer mundo. Léopold Sédar Senghor pensaba que el diálogo cultural podía resolver esos desequilibrios y confiaba absolutamente a la capacidad de la cultura para crear una civilización humana justa para el bienestar de todos los pueblos. La civilización de l'universel, según él, es obra de todos los pueblos, un trabajo común o no será. Vosotros me preguntáis, cher, ¿tú con quién estás de acuerdo? ¿Con Senghor, el dialogante, o con Césaire, el furioso? En los años 30, 40 del siglo XX, había discriminación en las universidades francesas, había una cultura superior y otras inferiores. Y Léopold Sédar Senghor advirtió contra esto, buscando el diálogo. Césaire se rebeló contra eso con furia. Léopold Sédar Senghor era un moderado, como acabo de decir, dice que la colonización era un mal, pero un mal necesario de una necesidad histórica. Césaire dice que la colonización ha sido un acte indefendible, que no puede ser defendido.
yo os diré, no se puede hacer tortilla sin romper huevos. Discours sobre el colonialismo ha sido una violencia verbal de Aimé Césaire sobre lo que era el colonialismo. Ese refrán es universal. Quiero decir que en ciertas condiciones se impone el uso de la violencia. Pero todos los conflictos tienen que terminar con el diálogo. Por eso hay que estar siempre preparado para el diálogo. Por otra parte, hay que saber quién quiere la paz prepara la guerra, otro dicho universal. Diréis que no me he definido entre uno u otro. Yo tengo una mano a Léopold Sédar Senghor y otro a Aimé Césaire. En el fondo, los dos quieren la paz, la buscan por caminos diferentes, pero el objetivo es el mismo, un mundo igualitario. También podrías hacerme otras preguntas para las que no hay respuesta fácil. ¿Qué es lo universal? Eso es lo que aspira Léopold Sédar Senghor. Lo universal es el común, lo que pertenece a todo. Lo que no es de nadie, una construcción entre todos, todas y todos. Algo que está por llegar, un ideal que está por llegar. De ahí la importancia de pensar un poco en el concepto de frontera, algo de lo que se está hablando en estas jornadas. Fronteras. Hoy vemos lo que pasa en las fronteras, la llegada masiva de inmigrantes, huyendo la miseria. Como decía un hombre con experiencia en coger refugiados en Coruyán, no son inmigrantes, son expulsados. Sabemos que está muy lejos ese ideal, que el recorrido es largo y difícil. Tenemos que pensar en la frontera, en lo que significa. Pensar en lo que pasa en Libia, en Marruecos o en el Mediterráneo. Tenemos que pensar en ellos para entender lo que significa y lejos que queda ese ideal. Hace unos años, para entrar en Francia o en Italia, un senegalés no necesitaba visado. Poco venía. Hoy la frontera está en el Mediterráneo físicamente. Pero también, y esto es importante, cuando hablamos de integración en los países de acogida, son las fronteras mentales. Ngugi wa Thiong'o, en su libro Descolonizar nuestra mente, se refiere a la colonización de los negros por la cultura de los blancos. Pero aquí, en el norte, los mentes de los blancos están equivocados. Piensan que los negros tenemos que dejar atrás nuestra cultura para adaptar a 100% su cultura. Yo me pregunto, ¿el diálogo está bloqueado? La situación es confusa, es difícil, pero no está bloqueado, sigue. Yo pienso que sigue, y que esta semana de filosofía es una muestra de ello. En conclusión, el diálogo entre las culturas lo mantienen los intelectuales de uno y de otro lado. Permitidme definir la cultura. La cultura es un conjunto de creencias
de valores, de costumbres, etc., qui caractérisent un groupe social ou une sociedad. Leopold Sédar Senghor dijo, es el espíritu, el alma de la civilización. A partir de ahí, vemos que la cultura es importante en las sociedades humanas. Ngugi wa Thiong'o, el escritor kenyan, dijo, quant a la cultura, la clave para un control eficaz de una población réside en el dominio cultural. El diálogo de las culturas, la interculturalidad, es una vía necesaria para llegar a los equilibrios económicos y políticos para la construcción de un mundo solidario y pacífico. La integración de los inmigrantes en la sociedad europea gallega no es cosa fácil, pero tenemos que ser conscientes de que será obra de todas y de todos. Mezclándose, escuchando, como aquí y ahora, en esta semana de filosofía, en la que me ha dado la ocasión de hablar y sobre todo el regalo de ser escuchado, de recordar una vez más lo que dijo Senghor y dijeron otros. Estoy dispuesto en las preguntas a explicar las circunstancias de mi decisión de emigrar, mi viaje y mi vida aquí en allá el Senegal, en estos años que llevo aquí. Sé que estas historias despierten curiosidad, son una forma de conocernos, de abrirnos a los otros. Son ese hilo de un diálogo que no se rompe pour que la inmigración continue y continuera. Como dije en el principio, la emigración no es un problema. Y la integración está por llegar. Estoy aquí para integrarme sin renunciar a lo que soy. Muchas gracias por la invitación. El diálogo empieza siempre por una invitación y un trato amable a entrar en la casa.